Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Un nuevo capítulo, pues, en nuestra lectura del libro del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor. Y levantándose de allí vino a los términos de Judea por el otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como acostumbraba. Y acercándose los fariseos le preguntaron, para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en su casa volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Pues, como nos dice el versículo primero, Jesús tenía la costumbre de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios allí donde iba y allí donde también se reunía gente para escuchar. Se nos dice pues que de nuevo les enseñaba cómo acostumbraba. Y los temas acerca de los cuales Jesús enseñaba, pues por su propia iniciativa, lo vamos viendo, sobre todo pues tenía que ver con el reino de Dios, la venida del reino de Dios que se había acercado, y básicamente son pues dos temas fundamentales: el arrepentimiento para con Dios, ¿no? El arrepentimiento para vida, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y también la fe en el Hijo, la fe en Dios para salvación. Y esta salvación, ¿no? Esta fe para salvación también estaba, pues, podemos decir, ejemplificada con las sanidades que hacía a enfermos, ¿no? Y pues esta frase recurrente del Señor Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Te ha salvado, esta salvación, ¿no? Pues mostrada como un ejemplo en como señales en las sanidades. Bien, a veces también el Señor Jesús atendía a las peticiones de los demás en cuanto a lo que tenía que enseñar, ¿no? Y en este caso también incluso de sus enemigos. Y vemos aquí que se trata de los fariseos, del versículo 2, acercándose los fariseos. Y este versículo 2 nos dice tanto el tema que ellos, podemos decir entre comillas, le proponían, ¿no? Como también su intención. El tema, en una palabra, el divorcio. Que enseñe acerca del divorcio. Podemos decir que era una cuestión ética, ¿no? Dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Tenía que ver entonces con la interpretación de la Biblia, con la interpretación de textos de la ley del Antiguo Testamento, y era un asunto también discutido, debatido, y de la cual pues también los mismos judíos, los maestros, rabinos, etcétera, estaban divididos en esta cuestión. Pero también se nos dice acerca de su intención, y su intención era maliciosa. Dice que le preguntaron esto para tentarlo.
Basta solamente recordar que, Herodes y su mujer, ambos se habían separado, divorciado de sus respectivos mujer y marido, ¿no? Y se casaron. Y de manera que Juan el Bautista, y lo vimos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 18, les dijo: no te es lícito, esta palabra, lícito tenerla. Y bien, ¿cómo acabó entonces Juan el Bautista? Sabemos todos, ¿no?, que lo apresaron y al final le cortaron la cabeza, ¿no? Bien, podemos pensar que era un poco lo que estaban buscando los fariseos, ¿no? No sería la última vez, ¿no?, que los rivales de Jesús le quisieran poner una trampa parecida. Ya más adelante, estando en Jerusalén, en el capítulo 12, versículo 14, le vendrán diciendo también: ¿es lícito pagar los impuestos a César, sí o no? Una trampa, porque según lo que digas, van a venir los romanos diciendo que estás aquí promoviendo sedición. Y era lo que buscaban también. Entonces Jesús no se dejó pillar. Él nos dice que seamos astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas. Él no se dejó pillar, pero él tampoco eludió el problema, ni tampoco se fue por las ramas, ¿no? Él habló con total claridad acerca de la voluntad de Dios, de manera que todos lo pudieran entender. Y tampoco jugó a la equidistancia, ¿no?, como decimos muchas veces, ¿no?, sino que él también se expresó claramente, ¿no?, en cuanto a las distintas opiniones que había en su tiempo acerca de este asunto. Y lo hizo además para poner en evidencia los corazones de sus discípulos y de los demás. Sus discípulos al final le vienen y le preguntan, ¿no?, aparte. Y no lo dice aquí, pero en Mateo dice: si tal es la condición del hombre, pues no conviene casarse, ¿no? Entonces se ve como esto realmente les interpela personalmente a ellos. Pero, por otra parte, ni que decir tiene que este es un tema que no solamente lo podemos ver desde una óptica, podemos decir, histórica, ¿no?, de aquellos tiempos. Esto es algo también de actualidad y mucha. Que la enseñanza de Jesús que dio hace 2000 años también, como digo, es de actualidad para nosotros. Este tema del divorcio es también hoy en día una cuestión debatida entre los cristianos y las iglesias, ¿no? También nos encontramos distintas opiniones o distintas posiciones al respecto, como en los tiempos también de Jesús entre los judíos. Pero sobre todo porque por la evolución de las sociedades en lo que ha sido el siglo XX, y la nuestra en particular, se ha constituido este asunto del divorcio en un gigantesco problema social. Un gigantesco problema social, además también, por supuesto, para las personas y para las familias, para los países occidentales y muy en particular con el nuestro, España. ¿Cómo vamos a verlo? Esperemos verlo con la ayuda del Señor. Entonces vamos a ver este episodio, ¿no? Vamos a ver la pregunta, la respuesta, ver también la enseñanza de Jesús y también si él, cuál era su posición, la posición de Jesús en cuanto al divorcio. Comenzamos con la pregunta que le hicieron en el versículo 2, ¿no? Ya lo hemos citado, pero lo volvemos a leer. Dice: si era lícito al marido repudiar a su mujer. La palabra, el verbo repudiar, ¿no? Bueno, en el griego viene a ser soltar, dejar ir. Es una palabra técnica, un tecnicismo para hablar del divorcio. Lo vemos también repetido en el versículo 4. Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla
o también el versículo 11 y 12, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, asimismo, si la mujer repudia y se casa con otro, entonces veremos que Jesús pues habla tanto del marido como de la mujer. Entonces todo gira en torno a si es lícito al hombre repudiar mujer. Bien, pues entonces esto lo encontramos aquí en Marcos y lo encontramos también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Y en el capítulo 19 pues vemos que es más completo el relato, por lo menos lo que dice el Señor Jesús en el versículo 3. La pregunta que le hicieron, mejor dicho, en el versículo 3. Los fariseos se acercaron a él, los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos esta frase, por cualquier causa. Por cualquier causa. En fin, esto, por lo tanto, tenía que ver con una cuestión de interpretación de la Biblia, de la ley del Antiguo Testamento. En particular, pues, con el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, podemos leer allí, Deuteronomio 24, desde el versículo 1 al 4. Es la disposición que vemos en el Antiguo Testamento en la ley acerca del divorcio. Leemos allí: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos que lo que hemos leído en Mateo, cuando los fariseos lo dicen por cualquier causa, pues podemos ver aquí una referencia a este capítulo, en particular porque vemos que habla de que no le agradare la mujer porque haber hallado en ella, dice, alguna cosa indecente. Entonces, la cuestión entonces en el capítulo 24 de Deuteronomio es a qué se refería con esta cosa indecente. ¿A qué se refiere esta cosa indecente? ¿No? Bien, pues se le tenía que dar carta de divorcio. Esto tenía que ser un documento escrito, algo formal. Han perdurado cartas de divorcio, ¿no? Pues aquí dice carta de divorcio, en particular una que decía: he aquí, estás permitida a cualquier hombre. Es decir, era un documento con validez legal, sí, por la cual entonces la mujer podía volverse a casar. Esto es entonces la cuestión del divorcio, que se puede volver a casar con otro hombre sin por ello estar cometiendo adulterio, un nuevo matrimonio. Entonces aquí estaba, como decíamos, la diferencia de posición entre los maestros de la ley y entre los rabinos en cuanto al significado de esta cláusula, esta frase, cosa indecente. Estaban, podemos decir, los conservadores, ¿no? La escuela conservadora que seguía a un rabino llamado Shammai, que la circunscribía solamente al adulterio, pues de la mujer. Y después estaba, podríamos decir, la escuela, vamos a decir, liberal, no más de la manga ancha,
que seguía a otro rabino llamado Hillel, que decía, bueno, pues una cosa indecente sería cualquier cosa que no le agrade, que no vea bien en ella, ¿no? Incluso pues si se le quema la comida, ¿no? Le quema la comida al marido, pues o no se ocupa debidamente del hogar, pues eso podría ser esto causa de divorcio, ¿no? Bien, pues vemos que Jesús, como decíamos aquí, no está diciendo no, ni uno ni el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las respuestas de Jesús en los evangelios y particularmente en el capítulo 19 de Mateo y también el capítulo 5 de Mateo, no le va a gustar a los teólogos liberales, porque el retrato que los liberales han hecho de Jesús, ¿no? De un joven revolucionario, ¿no? Que quiere, que se enfrenta un poco a las convenciones de su época, de los religiosos y los poderosos, etc. Bueno, pues entonces en este punto en concreto vemos Jesús, la respuesta de Jesús está más bien del lado de los conservadores, de Shammai. O mejor dicho, era la escuela de Shammai la que tenía una posición correcta en este punto, en cuanto a Deuteronomio 24, versículo 1. Y esto pues se ve claramente pues, en las respuestas de Jesús. Volviendo entonces aquí a Mateo 19, allí leemos el versículo 9, Mateo 19, 9, dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, impureza sexual, incluido por lo tanto también el adulterio, dice, si no fuere por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Entonces vemos esta cláusula de excepción, si no fuere por fornicación, adulterio, y es lo mismo que también encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 31, 32, cuando dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, bueno, hay que darse cuenta que aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, no es que Jesús se está refiriendo al mandamiento de Deuteronomio 24 para impugnarlo, porque no es lo que dice allí. Aquí en el versículo 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿no? Lo que está aquí impugnando Jesús más bien es que en base al mandamiento de Deuteronomio 24, pues si cualquiera que se repudie a su mujer, pues le das una carta de divorcio y ya está, ¿no? Es decir, una apertura, ¿no? Sin más, ¿no? Pues el divorcio sin más, ¿no? Como habla de carta de divorcio, como está permitido en Deuteronomio 24, pues sin más ni más, ¿no? Divórciate. Solo tienes que escribir la carta. Bien, pues entonces esto nos lleva, o vemos, a una correcta comprensión de Deuteronomio 24, que está sobre la base de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Moisés no lo ordena. Moisés no está ordenando aquí el divorcio. Es una ley, podemos decir, casuística, ¿no? Y lo que hace, como dicen también, lo responden bien los fariseos aquí en este punto, lo permite. Es una permisión de Dios. Dice que Jesús les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y en eso están diciendo bien, porque fue una permisión de Dios. Entonces lo que hace más bien Deuteronomio 24 es regularlo. Es decir, que ha de ser algo formal, ¿no? No es que, bueno, la mujer se va, ¿no? O el marido la deja. No, sin más ni más, no.
tiene que ser con una carta de divorcio. Sí, la mujer se puede después volver a casar, pero vemos seguramente también por necesidad económica. La mujer pues lo deja al marido y ¿con qué se queda? Pues entonces, normalmente en la antigüedad, ¿no? En la Biblia, en el tiempo de la Biblia, lo vemos ahí también con la dote. La dote que pagaba el marido al padre no era para comprar a la mujer. ¿Era para qué? Era como una especie de depósito de garantía, ¿no? Cuando en Génesis 31:15 dicen las hijas de Labán, ¿no? Las mujeres de Jacob, que su padre se había comido toda su parte. Es decir, que era un depósito de garantía por si se porta mal con ellas y las abandona, pues entonces tendrán esa garantía. Era ese el significado de la dote en la Biblia. No era para comprarlo. Eso es una lectura bastante curiosa desde nuestra perspectiva hoy en día. Pero vemos que también establece limitaciones. El marido, una vez que lo ha divorciado y ella se ha vuelto a casar, no puede venir diciendo no, reclamando la mujer para mí. Eso lo hizo también David, ¿nos acordamos? Aunque eso no fue un divorcio voluntario por su parte, sino obligado, pero su mujer se volvió a casar con otro. Entonces ahí David no actuó conforme a la palabra de Dios en ese caso. Entonces el marido no puede volver a reclamarla, o si el caso de que el otro se divorcia o que incluso muera, no puede volver a casarse, porque dice que eso sería una abominación delante de Dios y la tierra iba a ser pervertida, amancillada, ¿no? Contaminada por ello, porque sería una confusión, ¿no? Ya no se sabe de quién ha sido marido o de quién ha sido mujer, ¿no? Sería una confusión que lo único que haría sería añadir más confusión a lo que es el matrimonio. Por último, tendríamos que ver todo esto también con lo que leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20 y versículo 10, cuando dice que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, esto es también a tener en cuenta. Esta disposición dice indefectibles serán muertos, ¿no? Si fueren hallados en ese momento, ¿no? Si fueren hallados en el momento del adulterio. En todo caso, si no es así, solamente se entera, etcétera, el marido tampoco estaría obligado a denunciarla. No sería algo obligado a denunciarlo. Si la llegara a denunciar y se llegara eso a comprobar que así fuera, entonces entraría en vigor lo de Levítico capítulo 20, pero si no, podría entonces dejarla con una expresión, podemos decir, más discreta, ¿no? Deuteronomio 24, cualquier cosa indecente, ¿no? Que no la acusa directamente de algo, ¿no? Aunque, ya va un poco por este sentido. Es decir, hay que ver que los hombres no estaban obligados a hacer esto, ¿no? Ellos podían también actuar, podemos decir, movidos por compasión por la mujer, ¿no? Por la misericordia. Algo parecido vemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando José se entera que María, su prometida, estaba embarazada, ¿no? Y aunque estaba prometida, pero en aquel entonces también, en los tiempos de la Biblia, el estar comprometido tenía un valor legal que era prácticamente el del matrimonio, por lo tanto que había sido, a sus ojos, al principio, claro, no sabe nada más, él había sido infiel, había sido adúltera. Él no fue entonces a denunciarla. Él no fue a denunciarla, sino pensó dejarla secretamente. O vemos también incluso esto en Juan capítulo 8, ¿no? En el pasaje de Jesús con la mujer adúltera, fallada incluso con el hombre, ¿no? En el mismo acto del adulterio. Entonces Jesús también mostró misericordia.
misericordia. Por lo tanto, vemos que bien, pues en esta cuestión, por lo tanto, en esta pregunta, vemos que Jesús pues no eludió la cuestión, sino que realmente, podemos decir, tomó partido, aunque no era realmente la cuestión de tomar partido entre uno y otro, porque Jesús da completamente la enseñanza de la palabra de Dios y lo vemos ahora que no se queda aquí, ¿no? Sino que pasa a tratar la cuestión a fondo, ¿no? Él presenta todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no comienza desde Levítico, desde Deuteronomio para nuestros días, sino desde el mismo principio. Entonces dice que fue por la dureza de vuestros corazones, la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. También es bueno no pasar por alto esta respuesta de Jesús: por la dureza de vuestros corazones. Dice, escribió este mandamiento. Evidentemente ellos todavía no habían nacido, ¿no? Y Moisés tampoco, en principio, lo escribió pensando en ellos. Entonces lo que tenemos aquí es el principio bíblico bastante conocido, ¿no? De que los hijos son partícipes en los pecados de los padres, al menos en la medida que no se arrepienten, ¿no? Tenemos un ejemplo bastante claro de esto en el Mateo 23, los versículos 30 al 32, cuando dice que que los hijos estaban construyendo para los profetas monumentos. Dice en el 23:30, decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice, llenad también vosotros la medida de vuestros padres. Entonces vemos que está condenando aquí Jesús, ¿no? Ahora aquí a los fariseos, los judíos de su tiempo también, digamos, juntamente con sus padres, en el don de este mandamiento en Deuteronomio 24. Pero fijémonos que, por otra parte, cuando está diciendo por la dureza de vuestros corazones, os dio este mandamiento, lo que está diciendo entonces aquí Jesús es que esta disposición de Moisés seguía vigente. Por la dureza de vuestros corazones lo dio. Entonces continúa también, era también presente, era también para ellos. Entonces esto será importante a la hora de ver si el mandamiento de Moisés está en vigor o no, o el divorcio es lícito sí o no para nosotros. Pero lo dicho, Jesús no se queda, solamente en este mandamiento de Moisés, sino que va al origen y da todo el consejo de Dios. Va a los orígenes, versículos del 6 al 8. Dice, os dio este mandamiento, pero desde el principio, desde el origen, desde el Génesis, desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Entonces se remonta a la institución, sí, del matrimonio en Génesis, antes incluso de la caída en pecado de Adán y Eva, que Dios creó al hombre con dos géneros y solamente dos, hombre y mujer, y que también creó el matrimonio cuando presentó a Eva a Adán. Evidentemente esto lo que muestra también es que Jesús creía en que el relato de Génesis era verdad literal e histórica, y que estaba basando aquí doctrina, enseñanza y también ética, ¿no?, en este relato.
Entonces, la idea del matrimonio es, por una parte, dejar a sus padres, ¿no? Ha de ser un acto claro, no ambiguo, no es eso de que me voy a vivir con mi chica, mi novia, y si no, me vuelvo con mis padres o no. Ha de ser un acto claro, público, y ha de ser unirse a su mujer. La palabra unirse aquí, además en griego, tiene que ver también con la nuestra, en español, cónyuge, ¿no? Estar unidos en el mismo yugo, ¿no? Bien, pues entonces esta unión es una unión de vida, pero también implica la unión sexual, la cual también normalmente produce hijos, descendencia, a no ser que haya algún problema, pues, de salud, ¿no? Según también las primeras palabras que dio Dios al hombre y a la mujer, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es lo primero que leemos en la Biblia, que las primeras palabras que Dios dio al hombre, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo se iba a hacer? Pues por medio de este matrimonio y de esta unión entre hombre y mujer. Y fijémonos, esta unión sexual, si es importante, ¿no? Porque Pablo cita este pasaje de Génesis 2, 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo cita en 1 Corintios 6, tratando el tema de aquellos que se iban con prostitutas. Es decir, sin matrimonio, pero había unión sexual. Entonces vemos que la unión sexual es una unión de la mayor intimidad posible, hasta el punto que dice, y serán una sola carne. Entonces es una unión personal entre un hombre y una mujer de la mayor importancia. No hay otra como esa. No hay otra como esa. Entonces no es la unión sexual como se suele decir, no se enseña, por ejemplo, en las clases de educación sexual, en las escuelas. Y no hablo pues porque yo sea así ultraconservador y cárcano y oigo un poco de oídas o lo que me parece. Porque a nosotros, a mí personalmente, con 14 años, ¿no? Algo bastante increíble, en 1983, en escuela pública en España, ¿no? Justo después de la transición nos hicieron la experiencia piloto de hacer aquí educación sexual, ¿no? Con textos también, ¿no? Con libros de texto, etcétera. Entonces, bueno, la idea que te dan de la sexualidad no es precisamente esta, no es de la unión más íntima y personal posible entre un hombre y una mujer, sino, pues bueno, es algo, digamos, de experimentar, ¿no? Experimentar, sobre todo la idea básica es experimentar una idea un poco también recreativa, lúdica, ¿no? Lúdica, algo fisiológico, algo de una necesidad, porque si te reprimes aquí, va a venir entonces el Freud con todas sus neuras y todas sus traumas y te va, en fin, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Para que tú estés sano, te tienes que, desinhibir, ¿no? Una visión más bien, como digo, recreativo, ¿no? Como dicen de las drogas supuestas blandas, ¿no? O decían, ¿no? El uso recreativo de las drogas, ¿no? En fin, una banalización de la sexualidad, una banalización que eso es lo que enseñan en las escuelas también, ¿no? Por parte de la progresía y de la izquierda, que son los que marcan, digamos, lo que es correcto, lo que es moral, ¿no? En nuestra sociedad. Estos son nuestros profesores de moral hoy en día. Entonces vemos que Jesús da la verdadera dimensión del matrimonio, de la unión matrimonial, ¿no? Entonces dice que ya no son más dos, versículo 8, sino una sola carne. Y en consecuencia de ello, como son una sola carne, y es una institución de Dios del origen, dice, por tanto, es la conclusión, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es una unión que Dios creó. Entonces, que el hombre no lo separe. Bien, pues entonces vemos, esto tuvo que chocar a los discípulos y en casa dice que le volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo. Y les dijo, pues, la respuesta, lo mismo, pero más en detalle. Dice, cualquiera pues que repudie a su mujer, se casa con otra, comete adulterio con ella.
y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, entonces, viendo esto, la pregunta entonces que se nos plantea es, ¿Jesús prohibió totalmente entonces el divorcio? La lectura aquí en Marcos, ¿no? Tal como lo leemos aquí, podría decirse pues que así es, ¿no? No hay ninguna cláusula de excepción. No hay ninguna excepción. Entonces se presenta aquí como un absoluto, ¿no? Pero esto no es algo correcto. No es algo correcto. Porque se tiene que ver todo el conjunto de textos que hablan del mismo tema. Se tiene que ver el conjunto de toda la Biblia. Si encuentras un texto, ¿no?, y lo sacas de lo demás, ¿no?, no estás haciendo bien, no estás interpretando bien la palabra. Y ya hemos visto entonces que Mateo, en 2 veces, está hablando si no fuere por causa del adulterio. Entonces dice aquí en Marcos que el que se casa con otra comete adulterio. Pero eso es precisamente lo que el cónyuge previamente había hecho. Y por lo cual había sido infiel al voto, ¿no?, a la promesa solemne, a esa alianza, ¿no? El matrimonio es una alianza, es un pacto matrimonial, una alianza, de ser fiel el uno al otro. Lo ha quebrantado. Como aquel que, pues deja el hogar y se va, ¿no? Y, pues se une a otra mujer y tiene hijos con ellas. Entonces ha roto ha sido infiel a eso, ¿no?, a ese voto. Entonces vemos que está lo que nos dice Mateo, sobre la base también de lo que hemos leído en Deuteronomio 24, que en las mismas palabras de Jesús, por la dureza de vuestros corazones os dio esto, se ven todavía como vigentes. No solo esto, sino que además está 1 Corintios capítulo 7, es el apóstol Pablo, sí, por supuesto, escribiendo ya a una audiencia gentil, ¿no?, grecorromana, en la cual la cuestión del divorcio era mucho más extendido que los judíos, mucho más fácil, ¿no? Ni siquiera tenían que escribir carta de divorcio, te vas y ya está, ¿no? Entonces esa era la manera de divorciarse, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, ¿no? Había una cierta restricción entre los judíos, solamente lo podía hacer el hombre. La mujer no le podía escribir al marido la carta de divorcio. Pero si la mujer se quería, en los tiempos de Jesús, la mujer se quería divorciar del hombre, pues lo podía hacer por la ley romana. Lo podía hacer por la ley romana sin ningún tipo de problema. Entonces, escribiendo Pablo al auditorio gentil, entonces dice en el capítulo 7, versículo 10, dice que las que están casadas mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Vemos, se separe. Y el versículo 11, pero si se separare, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Lo mismo también el versículo 12, etcétera, ¿no?, hasta llegar al versículo 15, está hablando en el versículo 11-12 de los cónyuges cristianos. Pero en el versículo ya 12 en adelante habla con un cónyuge incrédulo. Y entonces lo que dice en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Y qué significa, por lo tanto, lo que dice aquí de sujeto a servidumbre? De estar pensando que está todavía sujeto a los lazos del matrimonio. Entonces, si él dice, tú no te separes, tú no lo repudies, tú no te divorcies, pero si él lo hace, entonces el divorcio tiene lugar. Y no estás sujeto a sentirte ligado, a no poderte volver a casar más, porque si no estarías cometiendo adulterio. Y es muy interesante porque aquí en el versículo 15, cuando dice si el incrédulo se separa, sepárese, es la misma palabra que leemos aquí en el versículo
9 de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 9, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Con lo cual vemos que no es entonces la conclusión que sacamos es que no es que la palabra de Dios nos da una situación, nos da, digamos, un mandamiento original que no tiene en cuenta la caída, que no tiene en cuenta la caída del pecado, la rebelión de los hombres, el pecado, las distintas circunstancias que se puedan dar en la vida, etcétera. No es eso. Y que también la palabra de Dios reconoce que se pueda dar entonces la ruptura de estos lazos del matrimonio. Eso es el divorcio. El divorcio es el reconocimiento legal del mismo. Y esta es entonces la enseñanza general de la Biblia, del Nuevo Testamento, de Jesús también y de los apóstoles, ¿no? Que es posible, no por cualquier causa, no porque sí, no de cualquier manera, sino según en qué casos, ¿no? Y de una manera ordenada, ¿no? Mediando las autoridades, ¿no? Y creo que es realmente la enseñanza que encontramos en la Confesión de Fe de Westminster, que trata del tema del divorcio, del matrimonio, etc. En el capítulo 24, el párrafo 6, leo, dice: aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente lo que Dios ha unido en matrimonio, es decir, que a veces uno se puede pensar que por esta causa se podría llegar a divorciar, ¿no? Porque es tan grave. Bueno, dice, aunque la corrupción sea tal, ¿no? Que bueno, podrías decir que sí. Dice, con todo y con eso, ¿no? Continúo leyendo, nada, excepto el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la Iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. Bien, pues entonces vemos por qué Marcos utiliza este lenguaje, esta declaración así tan absoluta. Pues, evidentemente es porque lo que está mostrando es lo que está hablando aquí, y su interés es hablar de la importancia trascendental del matrimonio. Y no estar un poco viendo las cosas desde una perspectiva de casuística, ¿no? Si es posible o no, sino centrarnos en lo más importante, en la voluntad de Dios, en la institución del matrimonio, en el origen, ¿no? Que podemos decir es la ley natural, ¿no? Que está debajo, detrás, en el fondo del matrimonio. Aquí, por lo tanto, está hablando de lo abominable que es el banalizar el divorcio, el abominable pecado que es la banalización del divorcio. Es posible, pero no es una cosa que tenemos que decir, sí, no, es posible, pero divórciate, ¿no? Si no te gusta. No, es una cosa terriblemente grave. Es una cosa terriblemente grave. Y es aquí, pues, donde tenemos que incidir, ¿no? A la hora de, sí, aplicar y ver la relevancia de este pasaje para nosotros en nuestros días. Y hablando del caso particular en España, en nuestro país. España que, tuvo experiencias de divorcio. El primero fue en el año 1872, creo, con el cantón de Murcia. Fijémonos, ¿no? En la rebelión de los cantones. Y después estuvo en la República en el año 32, creo que fue cuando se aprobó de nuevo. Pero la tercera fue la vencida, la definitiva, fue en el año 81, ¿no? La que se conoce como la Ley de San Fermín. ¿Sabéis por qué? Porque fue aprobado el 7 de julio San Fermín. Entonces esta ley fue aprobada aquí en España. Por una vez no fue aprobada por la izquierda, ¿no? Normalmente es la izquierda quien le hace el desagradable trabajo a la derecha de no mancharse las manos con estas cosas, ¿no?
Pero no, ellos fueron, por una vez, los que lo hicieron. Más bien fueron los del centro, ¿no? El partido de centro de aquel entonces, que era la UCD. Y lo hizo bajo un argumento que lo dijo el ministro correspondiente en Televisión Española. El argumento era que había 1 millón de españoles que estaba esperando la ley. 1 millón de españoles que estaba esperando la ley. Y este argumento era simple y llanamente mentira. Una mentira. Dijo 1 millón de españoles, como pudo haber dicho 15 millones, ¿no? O 20. Lo que le dio la gana. Era y fue mentira. Mentira. Mentira, ¿por qué? Pues porque 12 años más tarde, en el 1994, solamente habían habido en España 278.000 divorcios. Es decir, multiplicado por 2, medio millón. Contando que ya se habían pasado todas las listas de espera iniciales con la aplicación de la ley. Con lo cual era mentira. Decir que estaba 1 millón de personas esperándola. Mentira. España era uno de los países, sociológicamente hablando, más conservadores de la Tierra en aquel entonces. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente a partir de ahí se divorció. ¿Por qué se divorció? Porque había la posibilidad de hacerlo. ¿Hay la posibilidad de hacerlo? ¿No? No por una demanda. Y bueno, pues evidentemente la cosa va increciendo. Y entonces, en los años 90, Rodrigo, en los años 90, con Zapatero, ¿no? Un poco antes de Zapatero, ya se había pasado a 50.000 divorcios al año. Que, ya era el doble de lo que se divorciaba la gente 10 años antes, ¿no? Y entonces vino Zapatero y en el 2005 aprobó la infame ley del divorcio express. Infame porque basta con la decisión unilateral de uno solo, ¿no? Que vaya al juzgado y decir, no, yo me divorcio, ¿no? Para que inmediatamente esté divorciado, ¿no? Por procedimiento de urgencia, y muchos se han enterado de su divorcio, ¿no? Al abrir el buzón del correo y encontrarse con una carta del juzgado. Parece esto cómico, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, o muchos que se divorciaron así tan rápido, después se querían volver a casar porque, claro, se habían precipitado. Eso también ha ocurrido. Entonces se pasó con esta ley de 50.000 a 100.000 divorcios al año. Entonces, en el año 2018, estos son los datos más recientes, hubo en España 162.743 matrimonios, que por cierto es la tasa más baja de toda Europa. En España es el país de toda Europa que se casa la gente más tarde, ¿no? Y por cierto que también tiene menos hijos, ¿no? Se casa menos y más tarde, y después tiene menos hijos. Entonces, 172.743 matrimonios, y hubo en el mismo año también 95.254 divorcios. Es decir, haciendo la cuenta, sale un 58%. Redondeándolo, 60%, ¿no? Y hay que decir que esto es mucho más que los datos en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, en Holanda, en Italia. Solamente nos ganan, por así decirlo, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia y las repúblicas bálticas. Y República Checa. República Checa, sí. Pero bueno, estamos a la cabeza del mundo. Estamos a la cabeza del mundo. Y muy por delante de todos los países que antiguamente, cuando yo era niño, adolescente, decían, esos son mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Ahora ellos son conservadores en comparación a nosotros. Y la gran catástrofe está en los jóvenes. Los jóvenes que se casan ahora, el 40% se divorcian a los 4 años. Los 4 primeros años se han divorciado el 40% de los matrimonios. Es decir, que se ha dinamitado el matrimonio y la familia. Y esto era algo completamente necesario para hacer pasar el matrimonio homosexual. Y también todos los ataques a la patria potestad
que comenzaron entonces y que van a concluir seguramente con la nueva ley que van a aprobar, que han hablado pues los responsables políticos, ¿no? Porque dirán, ¿de qué matrimonio me hablas? ¿De qué matrimonio natural me hablas? ¿No? Fíjate, la catástrofe que hay, ¿no? ¿De qué patria potestad me hablas? Si todos están divorciados, si todos los hijos están viviendo con otros mayores que no son sus padres, ¿no? Si la mayoría de los niños en las escuelas son de padres divorciados, ¿de qué patria potestad me estás hablando? Entonces así todos, niños y mayores, pues están bajo el poder del Estado. Es decir, esto es lo mismo que lo que pasaba antiguamente con los esclavos. Una de las características de los esclavos es que no había distinción entre el papá y los niños. Todos son esclavos igualmente, ¿no? Entonces ha sido esta la manera de vendernos como esclavos al Estado. Hace poco en redes sociales dije una pregunta retórica: ¿cuándo fue que los españoles nos hemos vendido como esclavos? Bueno, pues nos hemos vendido como esclavos con la ley del divorcio exprés. Con la ley del divorcio exprés. Y esto ha sido, pues, esto ha traído consigo tantos dramas personales por parte de los que lo sufren, ¿no? Por parte, sobre todo, del vamos a decir, inocente, entre comillas, que lo han dejado y que tiene que hacer cargo también, muchas veces, los hombres también, de seguir, pues, pagando a mujeres e hijos, etcétera, sus hijos, además, viviendo con otros hombres, etcétera. Esto es una ruina económica. Además del drama para padres y para hijos. Y lo que no se suele decir, porque esto pues no está bien visto, es decir que esto es lo que está detrás de la violencia de género. En muchos casos, no todos, por supuesto, pero en buena parte sí. Pero también está detrás de los suicidios de los hombres en España. De los suicidios de los hombres en España. Según la prensa oficial del régimen, eso lo intentan, digamos, ridiculizar, ¿no? Estas son cosas de los de Vox que dicen que comparando la cifra de los muertos o de suicidio de los hombres con las denuncias falsas de las mujeres, pues entonces esto no se cuadra. Pero no estamos hablando aquí de denuncias falsas. Se tendría que investigar cuántos de los que se están, que se han suicidado en España han pasado por el divorcio, o se están divorciando, o son divorciados. Cosa que no se ha hecho. Entonces vemos que esto ha sido, yo digo que es el peor crimen de lo que hizo Zapatero. El peor crimen. Mira que hizo cosas, yo creo que este fue el peor. Porque está atentando contra el país, está atentando contra la población, está atentando contra el cuerpo social. Además de contra la ley divina, la institución de Dios del matrimonio, contra la ley natural que por no decir que los hijos son del padre, ¿no? Que tiene que haber una cosa, que si hay divorcio tiene que ser pues solamente en unas circunstancias muy limitadas y no de esta manera, no aquí, pues que todo el mundo, ¿no? Barra libre. No hay sociedad que pueda resistir esto. No hay sociedad. Esto es una condena a muerte en diferido, ¿no? De la sociedad, ¿no? No hay una sociedad que pueda sobrevivir con estas cosas. Entonces se ha escogido la muerte. Ha habido unos que han escogido que nuestra sociedad desaparezca, ¿no? Y alguien podría decir, no, mira, pero esto es lo que ocurre en el mundo. Pues mira, en el mundo pues es lo que ocurre. A nosotros esto no nos llega, ¿no? Porque nosotros somos creyentes de la iglesia, somos los santos, etcétera. Pero no es así. Ya he visto bastantes casos. No es así. Personales e incluso de congregaciones, ¿no? De gente que va con la cultura del tiempo, que no se enfrenta a la cultura del tiempo, que sigue pues la cultura del tiempo, sí, que está enculturizada, ¿no? Entonces, al final, acabas exactamente igual. Es la gran tentación, si es tan fácil. Si te lo ponen, pues, tan fácil para ti, además está en la silla de las tentaciones, está todo rodeado de tentación, ¿no? De los programas que meten en la televisión, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son entonces los datos en nuestras iglesias? No, ni lo sé, ni lo quiero saber, pero creo que irá bastante cercano a lo que hay en el mundo. Y no es lo que yo quiero esto para mis hijos, ni para la iglesia del mañana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de las cosas que se puede hacer, por una parte, es orar por esta cosa. De cara al futuro, los cristianos han de estar a la cabeza de la abolición de esta ley en particular, ¿no? Y de otras también, de las heredadas de ZP. Pero, bueno, pues a la cabeza de esto, orando, por supuesto, y llegando el caso, pues también con nuestro voto. Otra cosa no podemos hacer. Pero, en todo caso, sí que podemos hacer es poner en relieve la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la ley de Dios. De la ley de Dios. Y también de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Fijémonos que lo que estamos diciendo no es que no, absolutamente no al divorcio, pues como otros, ¿no? ¿Y por qué? Pues sobre todo por el valor de Deuteronomio 24, ley del Antiguo Testamento. Hay gente que, bueno, pues que no le gusta las leyes del Antiguo Testamento. Hay gente que la denigra, las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Las leyes civiles, esta era una ley civil, ¿no? Pero en base a esta ley civil, nosotros tenemos, es lícito en la Biblia hoy en día para los cristianos divorciarse en según qué casos. Y hay, pues, gente, más bien tirando progresista, que, bueno, pues, reconoce esto, ¿no? Como algo, pues, bueno, ¿no? Pero después está diciendo toda la ley del Antiguo Testamento, o las leyes civiles del Antiguo Testamento son todas muy malas, ¿no? Entonces, hemos de poner en relieve el verdadero alcance, la verdadera enseñanza de la ley de Dios, ¿no? Y ver en lo que ella es todavía normativa para nosotros. La equidad de la ley que dice la Confesión de Westminster. Y por último y sobre todo, hemos de cuidar nuestros matrimonios, hemos de cuidar nuestras familias cristianas como nuestro mayor tesoro que Dios nos ha concedido después de conocerlo a Él. Y todo lo demás ha de ir en un segundo lugar. Las amistades, ¿no? Antiguamente era el hombre que estaba con sus amigos en el mar, ahora las mujeres también que se van de cena con sus amigas, ¿no? Bueno, pues entonces cuando te has casado, eso a un segundo lugar. Lo principal es tu mujer y tu marido. Muy por encima también de las ambiciones profesionales. Antiguamente era el hombre que siempre estaba trabajando, viajando, etcétera, etcétera. Ahora también la mujer, porque tiene que ser ahora igualdad, ¿no? Pues no, pues las ambiciones personales de uno y otro en segundo lugar, ¿no? Y poner nuestro corazón, no sobre todo en lo que nos da los medios de comunicación, televisión, etcétera, inculturizados en nuestro ambiente, ¿no? Sino, pues poniendo el dique de contención de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha de regir en nuestras familias. Y ha de ser leída en nuestras familias, ¿no? Y ha de ser guardada en nuestras familias. Y entonces, pues poner esto como nuestra prioridad. Y bueno, si hemos de afrontar escaseces o incluso desprecio social, porque mira, no vas como los demás, no sales por ahí, no te relacionas, no tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se hace y se asume y tan contentos, ¿no? Lo principal es ser fiel al Señor, y este es el llamamiento que el Señor nos hace en la palabra aquí en este pasaje, el ser fieles a la enseñanza, fieles a Dios por encima de todo, y el Señor pues al final nos hará ver el bien y no quitará de nosotros el bien y nuestras familias, ¿no? Serán estas piedras vivas, ¿no? Nuestras familias, nuestras casas, nuestros hijos bautizados, ¿no? Serán estas piedras vivas en el templo espiritual que es la iglesia, ante lo cual pues pasarán los reyes, como han cantado en el Salmo 48, y enmudecerán de temor, porque Dios está en medio de ella. Pues que desea que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.